Vamos a retomar el contacto. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches en Chile. Entiendo que buenas tardes allá. Buenas noches. ¿Qué horario tienen allá? ¿Son 6 horas de diferencia? Noches. Son noches. Gracias por estar con nosotros, entonces. Un placer. Hoy día hemos conocido información lamentable que se va sumando, ¿cierto?, al terror, al desastre que se está viviendo en la zona. Y entendemos que incluso se han ido bombardeando algunos aeropuertos. Sí, pero no tiene que ver con el mismo conflicto, Por un lado, hay un conflicto que es entre el Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, 350 kilómetros cuadrados, con una población de 2 millones de personas. Hay otro conflicto diferente que está un poco relacionado, que es entre Israel e Irán, y entre el brazo ejecutor de Irán, que es Hezbollah. Lo que acabas de decir, el bombardeo de aeropuertos, es en un aeropuerto cercano a Damasco, porque estaba viniendo allí el ministro de Exteriores de Irán con armas para pasarle a Hezbollah, y por lo tanto fue ahuyentado de alguna manera. Entonces podríamos decir que es un hecho que no tiene que ver con el conflicto directamente en la zona de Gaza y en la zona de Israel, que es donde se han vivenciado los últimos bombardeos. Pero eso es lo que iba de alguna manera el conflicto estaría escalando y estaría traspasando ya estas zonas que estaba recién nombrando. Mira, el tema es el siguiente. Irán, que es quien domina Hezbollah, está muy interesado en este conflicto. Le viene bien, porque Israel está a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal líder sunita del Medio Oriente, e Irán es el líder chiita del Medio Oriente. Entre sunitas y chiitas se odian. Sí. E Irán intenta acceder a bombas nucleares, y Arabia Saudita tiene mucho miedo de eso. Entonces se alía, se acerca al que tiene el ejército más poderoso, que es Israel. Entonces, y además se alían y se acercan porque Israel le puede dar a Arabia Saudita lo que no tiene, que es tecnología, y en una época post-petrolera permitirle que acelere más rápido. Todo este acuerdo provoca terror en Irán, y por lo tanto están intentando alejarlo a través de un conflicto, que puede ser entre Hamas e Israel, como ahora, o con la introducción de Hezbollah también. Ahora, con respecto a la situación que se está viviendo específicamente en Gaza, conocemos la información del bloqueo, de la falta de electricidad, de la falta de suministro, de la falta de agua. Es decir, es un bloqueo total que estaría incluso afectando a espacios que uno siempre deja fuera de los conflictos normalmente dentro de las guerras, como son los hospitales, ¿cierto? No sé si manejas información de las últimas horas de cuál sería lo que está pasando, de qué sería lo que está pasando específicamente en esos centros hospitalarios. Mira, el problema es el siguiente. Según la Convención de San Remo, cuando tú le declaras la guerra a alguien y el Hamas e Israel están en guerra, puedes bloquearlo al país, y lo tienes que hacer permitiendo que no haya una crisis humanitaria. Por ahora, como acaba de empezar la crisis, todavía no vemos que falte comida a la Franja de Gaza o que falte suministros. Lo que sí falta es energía. ¿Y sabes por qué? Porque Israel le vende al Hamas, o sea, le vende a la Franja de Gaza querosén para poder colocar y producir energía. Ahora, esa energía que recibe el Hamas la utiliza para hacer cohetes. Entonces, Israel lo que dice es: nosotros no le vamos a dar energía a un país que hace con esa energía cohetes para disparar contra Israel. Es por eso que decidió no venderle querosén. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ahora, este conflicto se ve lejos de resolverse, ¿no? Al contrario, mientras más pasan las horas, más conocemos de rehenes, conocemos de crímenes desastrosos. Con respecto a los rehenes, no sé si hay información que se pueda manejar, si se va a plantear el intercambio de estos entre los israelíes y el grupo de Hamas, o está cerrada la posibilidad de una negociación a cambio de personas. Yo no creo que sea una negociación que se pueda ejecutar ahora. Estamos hablando que el ejército hoy informó a 97 familias que hay rehenes de la familia del lado de Gaza. En el camino, te voy a dar un ejemplo puntual porque mi hija acaba de terminar de llorar. Mi hija está sirviendo como soldada en el ejército y secuestraron amigas de ella. Y me cuenta, y digo que secuestraron porque
tenía un dilema ella, porque ella vio a su amiga en un video y no sabía si mostrárselo a la madre de la niña, pues la madre preguntaba todo el tiempo si alguien sabía algo de la hija, y mi hija vio a la hija en una película cuando Hamás la secuestraba. Entonces, al final decidió que se lo debía mostrar porque era la madre la que tenía que decidir. Entonces viene mi hija y me dice, ella está secuestrada porque es bonita, porque a las que consideran feas el Hamás las mataron y ya encontraron los cuerpos, pero a las bonitas se las llevan porque las van a violar. Y ya han violado a mujeres, han sacado el cuerpo del estómago de una mujer embarazada de 9 meses y lo han incendiado delante de la madre. Esa forma de actuar de este grupo palestino que es terrorista, porque asesinar civiles adredes para conseguir objetivos políticos es la definición de terrorismo, este grupo debería ser nombrado con el título que se merece, y es el Estado Islámico de Hamás. Ese tipo de cosas que hace. Gabriel, tenemos nosotros acá panelistas, tenemos a 8 panelistas. Y le quiero dar la palabra si alguien le quiere hacer alguna consulta. Tomás. O sea, más que consulta, yo quiero llegar y resituar dentro de lo que se está discutiendo el tema, porque es relevante. Y yo quiero hablar de Chile en función de esto. ¿Y por qué? Pero quiero preguntarle, aprovechemos de preguntarle a él del escenario internacional y de lo que está viviendo ahí en el terreno. Después lo llevamos a Chile. ¿Cuál es el pequeño problema de esto? Cada vez que tocamos estos temas, se toca el tema eventualmente que además ha motivado acciones de solidaridad en Argentina, en Europa, en una cantidad de países. Y curiosamente acá en Chile se toca el tema y terminamos discutiendo solución de 2 estados, discutiendo eventualmente sobre otro tema, eventualmente. No discutimos exactamente el problema que tiene. Te doy un ejemplo. Tú tienes eventualmente una delegación parlamentaria del año 2011, eventualmente, que se fue a reunir justamente con los líderes de Hamás, eventualmente en Gaza. ¿Ah? Justamente había parlamentarios que todavía son hasta el día de hoy, ¿no? Ovedo, es Alejandro Navarro, la Marcela Sabat y Fachaín, eventualmente, que se fueron a reunir con él. Y al mismo tiempo, tú lo que tienes eventualmente son no solamente personas así, sino que tenías efectivamente en Chile grupos que estaban efectivamente organizando BDS, que son estos boicots a los productos que salen de los territorios ocupados. En Valdivia, vetos eventualmente a grupos culturales en la Municipalidad de Viña, acciones de BDS adentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día, Daniel Jadwe llegó y justamente se mofó de los grupos que de alguna manera estaban criticando desde la izquierda eventualmente a Hamás. Entonces, lo que tú tienes en este momento es un nivel de sectarismo para llegar y justamente empatar un problema que no es empatable, y eso es lo que el embajador de Israel le representa al canciller. Y lo que tú tienes en este momento es una cancillería que ni siquiera está presente, porque en este instante, por ejemplo, respecto a la secuestrada chilena, que está emparejada eventualmente con un español, se encuentra con que Chile tiene que pedirle a la Cancillería española eventualmente para hacer una acción conjunta, y ni siquiera la Cancillería española está en este momento en acciones directas, porque en realidad también genera desconfianza eventualmente para poder tener influencia en la zona. Entonces, lo que te quiero dar de decir en este instante es que no tenemos ni siquiera empadronados ni siquiera las 10.000 personas. Toda la diáspora chilena en distintos países no está empadronada. El gobierno no tiene idea. Tú sabes que hay una misionera chilena en Gaza. Tú sabes que hay una misionera chilena en Gaza. O sea, lo que yo quiero llegar y decir en esta vuelta, de que yo lo que estoy reclamando en este instante es de que lo que tú tienes, aparte del silencio oficial, el llegar y tirar la pelota para afuera, es que finalmente, tú sabes la única información que te dan, el avión. El avión, 3 declaraciones sobre el avión. ¿Ah? La FACH, el Ministerio de Relaciones y Boric. El avión está despegando el avión. El avión está encima eventualmente del Cristo Redentor. El avión se está acercando. El avión retiró con algunas personas. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir, esto es más grave que simplemente hablar sobre política internacional, porque comprendamos en las cosas, nosotros no somos actores en ese esquema como país. Pero peor estamos porque en realidad se deteriora nuestro cuadro interno, porque hay un nivel de fanatismo político en Chile que no solamente llega y afecta eventualmente el tema a las personas directamente afectadas. Tú tienes una colonia palestina que está absolutamente destruida y está absolutamente fanatizada por grupos que en realidad efectivamente han generado división, y yo creo que ahí el PC ha hecho muy mala labor, por así decirlo. Uno de los actores peores, ha hecho una gran labor, diría. Uno de los peores actores en esta vuelta ha sido Jadwe, eventualmente, efectivamente, deteriorado. Y no solo él, te podría dar la lista completa. Y no solamente son gente con una militancia izquierda. Sí. Yo lo que creo en esta vuelta es que tenemos que resituarnos, porque yo lo que estoy viendo en Chile no lo he visto en ninguna parte. No lo estoy viendo eventualmente en países. Es claro que tienen las manifestaciones callejeras de parte de gente que él puede solidarizar con Hamás.
pero no tienes autoridades oficiales en esa materia. Y esto es lo que me preocupa a mí. Johannes. Yo quiero recordar solamente una cosa a la comunidad palestina antes de entrar al tema de la política internacional. Que la gente como Hamás fueron la razón por la cual escaparon de Palestina en su momento. Las persecuciones que hizo en su momento el Imperio Otomano a los cristianos fueron tan brutales que tuvieron que arrancar de sus casas y de su país para venirse para acá. Eso es algo que lamentablemente muchas veces se obvia acá. Y por eso tenemos una colonia palestina en Chile que es fundamentalmente cristiana, pero Hamás es fundamentalista islámica. Ahora pasando al tema de las relaciones internacionales, porque Hamás no se sostiene solo. Perdón, Gabriel. Desde lejísimos. Lo que acaba de decir mi amigo aquí, que está sentado, es terriblemente serio e importante. Hamás ataca a los judíos, no por el Estado de Israel y no por una frontera determinada, porque los considera desde el punto de vista islámico como dhimis, ciudadanos de segundas que pueden vivir bajo el Islam pero sometidos. Y el cristiano también es un dhimi. En 1920 vivían en Belén, donde es la comunidad palestina de Chile, 80% de la población eran cristianos. Pero se fueron porque hicieron negocios de tela, trajeron a sus familiares, tenían excelente relación con los judíos, pero en 1915 el Imperio Otomano musulmán quiso enrolarlos al ejército y ellos que eran cristianos dijeron, ¿cómo vamos a enrolarnos a un ejército que nos humilla constantemente? Y se fueron a Chile, se fueron a Brasil, se fueron a varios lugares. Son cristianos. Los cristianos hoy en día en Belén, donde es la comunidad palestina de Chile principalmente, son el 12% de la población. Y yo trabajo con palestinos cristianos de Belén y me dicen que la comunidad de Chile está desfasada, porque ellos al ser cristianos están hablando como musulmanes radicales. Jadwe habla como musulmán radical. Hoy él en un video estaba diciendo, ¿cómo puede ser que la gente corre a condenar al Hamás? ¿Qué clase de brújula moral dice alguien que dice una frase tan nefasta? Hay que condenar al Hamás y todo aquel que mata y asesina a personas inocentes por el hecho que es una religión diferente. Por lo tanto, lo que acaba de acotar es totalmente surrealista y nosotros desde el extranjero vemos esa actitud como diciendo algo malo les pasa. Permítame cerrar el pensamiento. Cierra. Hamás no funciona sin una ayuda internacional, porque Gaza claramente no tiene la capacidad económica para sostenerse por sí mismo. Tiene muchas razones eso. Pero eso significa que Hamás tiene aliados internacionales. Nosotros tenemos como gobierno, o sea, Chile tiene como Estado, relaciones diplomáticas con estados que respaldan a Hamás. Y no existe ninguna razón por la cual nosotros a través de esos estados no pudiésemos tratar de lograr la liberación de nuestros compatriotas que están en este momento secuestrados. Y yo espero que esa sea una de las gestiones que esté realizando el canciller Van Claveren, porque es el mínimo que le debemos a nuestros compatriotas en una situación como esta. Y para cerrar, solamente recordar una cosa. Hamás no es Palestina. Hamás no es el pueblo palestino. Hamás es un grupo islamista que, así como fue el Estado Islámico en Siria o los talibanes en Afganistán, se impusieron primero en una elección, es cierto, pero después por la fuerza y persiguiendo a sus opositores políticos. Entonces, respaldar a ese grupo es respaldar, uno, una tiranía que se está produciendo en Gaza y que tiene a Gaza como secuestrada, y dos, es desprestigiar a todo el resto del pueblo palestino también. Y yo creo que Jadwe le ha hecho un pésimo servicio tanto a la comunidad palestina chilena como a la causa palestina en el Medio Oriente. Vamos a ir cerrando, Guille, este tema porque tenemos que despedir. Aprovecho de despedirte, Gabriel. Te vamos a estar contactando la próxima semana. De acá solo mandarte fuerza, paz y a tu hija también, que lo que comentaste es realmente desgarrador y dramático. Sabemos que es un minuto y un momento muy duro para todos ustedes, así que, bueno, que se avance en la resolución de este conflicto. Muchas gracias, Gabriel. Guille. Sí.